Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas y por supuesto, claro que sí, todos ustedes los que están en medio. Bienvenidos una vez más a tu programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí porque ya casi nos acabamos Ángeles y Demonios, y la semana pasada o el viernes pasado, viernes de política, no, lunes pasado, lunes de novela pasado, nos quedamos en una parte súper estresante, güey. Más bien súper suspénmica, ¿o cómo se dirá? ¿Súper polémica? No, polémico es cuando es como interesante, ¿no? Pero bueno, nos quedamos en una parte en la que, pues bueno, no, ya sabes, Barbitas como siempre jugando con el suspenso. Y te doy las gracias a ti por venir, porque este ya va a ser otro de nuestros libros que nos aventamos en este fantástico, o en lo que va de este año, ¿no? Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Yo soy Barbitas, te doy las gracias a ti por venir. Y vamos en el capítulo 103 de Dan Brown, Ángeles y Demonios. Como jugador de waterpolo, Robert Langdon se había visto envuelto en cantidad de batallas submarinas. El salvajismo competitivo que tenía lugar bajo la superficie de una piscina de waterpolo, lejos de los ojos de los árbitros, podía rivalizar con los más feroces combates de lucha libre. Langdon había sido pateado, arañado, inmovilizado e incluso mordido en una ocasión por un defensor rival, al que había superado sin cesar. Luchando en el agua helada de la fuente de Verini, Langdon sabía que esto no tenía nada que ver con la piscina de Harvard. No estaba compitiendo por ganar un partido, sino por su vida. Esta era la segunda vez que se enfrentaban. Aquí no había árbitros, ni partidos de vuelta. Los brazos que le empujaban la cabeza hacia el fondo de la fuente lo hacían con una fuerza que no dejaba la menor duda acerca de sus intenciones. Langdon giró instintivamente como un torpedo. Suéltate. Pero la fuerza de su atacante le vencía, pues este disfrutaba de una ventaja que ningún defensor de waterpolo había tenido nunca: los pies bien sentados sobre el suelo, sobre el fondo. Langdon se retorció. Intentó erguirse. Daba la impresión de que el asesino ejercía más fuerza con un brazo que con el otro, pero no cedía ni un ápice. Fue entonces cuando Langdon comprendió que no podía alzarse. Hizo lo único que podía. Dejó de forcejear. Si no puedes ir al norte, ve al este. Lanzó el cuerpo hacia adelante. El súbito cambio de dirección pareció pillar desprevenido al asesino. El movimiento lateral de Langdon arrastró a su captor y lo desequilibró. La presión del hombre disminuyó, y Langdon movió los pies de nuevo. Fue como si un cable se hubiera partido. De pronto se sintió libre. Expulsó el aire estancado de sus pulmones y ascendió a la superficie como un poseso. Solo pudo aspirar una bocanada de aire. El asesino le empujó hacia abajo de nuevo, con las manos sobre sus hombros. Langdon pugnó por encontrar apoyo para los pies, pero su enemigo se lo impidió. Se hundió otra vez bajo el agua. Le dolían los músculos de tanto luchar. Esta vez, sus maniobras fueron en vano. Exploró el fondo en busca de la pistola. Todo era borroso. Las burbujas eran más densas. Una luz cegadora le deslumbró cuando el asesino le hundió más aún, hacia un foco sumergido, sujeto al suelo de la fuente. Langdon agarró el foco. Estaba caliente. Intentó librarse de un tirón, pero el artilugio estaba montado sobre unos goznes y giró en su mano. Perdió al instante su punto de apoyo. El asesino le hundió más. En ese momento Langdon lo vio. Asomaba entre las monedas justo delante de su cara un cilindro negro y estrecho, el silenciador de la pistola de Olivetti. Extendió la mano, pero cuando sus dedos se cerraron en torno al cilindro no palpó el metal, sino plástico. Al tirar la manguera flexible flotó hacia él como una serpiente. Mediría unos 70 centímetros de largo, y un chorro de burbujas surgía de un extremo. Langdon no había encontrado la pistola. Era uno de los numerosos e inofensivos spumanti de la fuente, pequeños aparatos
que producían burbujas. A escasa distancia, el cardenal Baggia sentía que su alma estaba abandonando el cuerpo. Si bien se había preparado para este momento durante toda su vida, nunca había imaginado que el final sería así. Su envoltorio físico agonizaba, quemado, golpeado, retenido bajo el agua por un peso inamovible. Se recordó que sus sufrimientos no eran nada comparados con lo que había soportado Jesús. ¡Chinga tu madre! Murió por mis pecados. Vaya a oír el ruido de la batalla que tenía lugar muy cerca. La idea se le antojaba insoportable. Su secuestrador estaba a punto de acabar con otra vida. El hombre de ojos bondadosos, el hombre que había intentado ayudarle. Mientras el dolor aumentaba, Vaya clavó la vista en el cielo negro a través del agua. Por un momento creyó ver estrellas. Había llegado el momento. Baggia se liberó de todo miedo y dudas. Abrió la boca y exhaló lo que iba a ser su último suspiro. Vio que su espíritu se elevaba hacia el cielo de un estallido de burbujas transparentes. Después lanzó una exclamación ahogada. El agua penetró como cuchillos de hielo clavado por sus costados. El dolor solo duró unos pocos segundos. Después, paz. El asesino ignoró el dolor que torturaba su pie y se concentró en el norteamericano al que estaba asfixiando bajo el agua. Acaba con él de una vez. Empujó con más fuerza, convencido de que esta vez Robert Landon no sobreviviría. Tal como había anticipado, los movimientos de su víctima se fueron haciendo cada vez más débiles. De pronto, el cuerpo de Landon se inmovilizó. Fue presa de violentos temblores. Sí, pensó el asesino, los estertores. Cuando el agua comienza a entrar en los pulmones. Sabía que los estertores duraban unos 5 segundos. Duraron 6. Después, tal como el asesino había esperado, su víctima se quedó flácida, como un globo deshinchado. Todo había terminado. El asesino le retuvo bajo el agua otro medio minuto con el fin de que el líquido invadiera sus tejidos pulmonares. Poco a poco notó que el cuerpo de Landon se hundía hasta el fondo sin necesidad de ayudarle. Por fin, el asesino le soltó. Las televisiones descubrieron una sorpresa doble en la fuente de los 4 ríos. ¡Tabán! Perdón, es que se me mete la barba a la nariz, juró el asesino, al salir de la fuente y examinar su pie ensangrentado. La punta de la bota estaba hecha trizas, y el extremo del dedo gordo del pie había desaparecido. Enfurecido por su descuido, desgarró el dobladillo de la pernera y se vendó el dedo. Un dolor agudo recorrió su pierna. Ibn al-Kalb apretó los puños y anudó con más fuerza el vendaje improvisado. Poco a poco, la hemorragia fue disminuyendo. El asesino subió a la furgoneta. Mientras sus pensamientos transitaban del dolor al placer, su trabajo en Roma había terminado. Sabía muy bien que calmaría su desazón. Vittoria Vetra estaba inmovilizada, esperando. El asesino, pese a estar helado y mojado, experimentó una potente erección. Me he ganado mi recompensa. En otra zona de la ciudad, Vittoria despertó dolorida. Estaba tendida de espaldas. Sentía todos los músculos entumecidos. Le dolían los brazos. Cuando intentó moverse, sintió espasmos en los hombros. Tardó un momento en darse cuenta de que tenía las manos atadas a la espalda. Su primera reacción fue de confusión. «Estoy soñando». Pero cuando intentó levantar la cabeza, el dolor que estalló en su nuca le confirmó que estaba muy despierta. La confusión se transformó en miedo. Paseó la vista en derredor. Se hallaba en una habitación de piedra, grande y bien amueblada, iluminada por antorchas, una especie de sala de reuniones antigua. Cerca, vio un círculo de bancos anticuados. Vittoria sintió que una brisa fresca acariciaba su piel. A pocos metros, una puerta doble abierta daba acceso a un balcón. A través de las rendijas de la balaustrada, Vittoria habría podido jurar que veía el Vaticano. Y sí, Robert Landon yacía sobre un lecho de monedas en el fondo de la fuente de los 4 ríos. Aún tenía la boca de la manguera de plástico, le quemaba la garganta, pero no se quejaba. Estaba vivo. Ignoraba si había imitado bien la agonía de un hombre que se ahogaba. Pero como estaba acostumbrado al agua desde niño, Landon había oído ciertos relatos. Se había esforzado al máximo. Cerca del final había expulsado todo el aire de sus pulmones y dejado de respirar, para que su masa muscular le hundiera hasta el fondo. Por suerte, el asesino se había tragado el anzuelo. Landon ya había esperado lo máximo posible. Estaba a punto de empezar a ahogarse. Se preguntó si el asesino seguiría vigilando. Respiró por el tubo y sin salir a la superficie nadó hasta que encontró el cuerpo central de la fuente. Emergió al amparo de las sombras que arrojaban las enormes figuras de mármol. La furgoneta había desaparecido. Eso
Era todo cuanto Landon necesitaba ver. Aspiró una larga bocanada de aire fresco y volvió hacia el punto en que se había hundido el cardenal Baggia. Landon sabía que el hombre estaría inconsciente y que existían pocas posibilidades de reanimarle, pero tenía que intentarlo. Cuando localizó el cuerpo, plantó los pies a cada lado y aició las cadenas que rodeaban al cardenal. Entonces tiró de él. Cuando el cardenal emergió, Landon vio que tenía los ojos saltones. No era buena señal. No percibió respiración ni pulso. Consciente de que le era imposible sacar el cuerpo del estanque, tiró del cardenal Baggia hasta la horquedad esculpida en la base del montículo central de mármol, donde había un saliente inclinado. Landon apoyó el cuerpo desnudo sobre el saliente. Después puso manos a la obra. Ejerció presión sobre el pecho, le aplicó la boca a boca, lenta y deliberadamente. Ejerció presión sobre el pecho del cardenal para expulsar el agua de los pulmones. A continuación, le aplicó el boca a boca, lenta y deliberadamente, resistiendo la tentación de meterle la lengua. Resistiendo la tentación de soplar con demasiada fuerza y rapidez. Durante 3 minutos intentó revivir al anciano. Al cabo de 5 minutos desistió. Il Preferito, uno de los 4 hombres que más posibilidades tenían de ser papa, yacía muerto delante de él. Incluso ahora, tendido a la sombra del saliente semisumergido, el cardenal Baggia conservaba un aire de serena dignidad. ¡Ah, cámara! El agua ondulaba sobre su pecho, casi con remordimiento, como si pidiera perdón por haber contribuido al asesinato de un hombre, como si intentara purificar la herida que llevaba su nombre. Landon pasó una mano sobre el rostro del cardenal y le cerró los ojos. En ese momento sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Eso le sorprendió. Después, por primera vez desde hacía... ¿Viste cómo se me cortó? Horriblemente se me acabó la pila, ¿ve? Que de hecho ahora estuve escuchando leyendo sus comentarios, ñeras. Gracias a todos ustedes por participar y por ser parte de este canal, güey. Ahora que hablemos en el domingo literario, que se me fue el de marzo, la verdad. Al rato les platico por qué, pero... ya vamos a pedir otro micro. De esos acá perrones. Tengo uno ahí, güey, y una interfaz y todo. Nada más no he tenido chance de instalarlo, güey. Pero ya tengo como un año con él, nada más para que se den una idea. Pero bueno, continuemos. Incluso ahora, tendido a la sombra de la del saliente semisumergido del canal Baggia, el cardenal Baggia conservaba un aire de serena dignidad. El agua ondulaba sobre su pecho, casi con remordimiento, como si pidiera perdón por haber contribuido al asesinato del hombre, como si intentara purificar la herida que llevaba su nombre. Landon pasó una mano sobre el rostro del cardenal y le cerró los ojos. En ese momento sintió que las lágrimas se agolpaban desde sus ojos. Eso le sorprendió. Después, por primera vez desde hacía años, Landon lloró. Capítulo 105. Las emociones que le embriagaban, como una neblina, se disiparon poco a poco mientras alejaban al cardenal. Agotado, casi esperaba derrumbarse, pero sintió que un nuevo impulso se apoderaba de él. Innegable, frenético. Notó que una energía inesperada fortalecía sus músculos, su mente, como indiferente al dolor de su corazón. Expulsó el pasado y se concentró en la tarea desesperada que exigía su atención: encontrar la guarida de los Illuminati, ayudar a Victoria. Se volvió hacia el cuerpo central de la fuente de Verini y se puso a buscar el último indicador de los Illuminati. Sabía que en algún lugar de esta masa escultórica había una pista que señalaba la guarida. No obstante, mientras examinaba las diversas figuras de la fuente, sus esperanzas se desvanecieron. Tuvo la impresión de que las palabras del Segno se burlaban de él. Que ángeles guíen tu búsqueda. Landon contempló las formas talladas. Las figuras de la fuente son profanas. No tiene ángeles. Una vez terminado su inútil examen de la masa escultórica, su mirada ascendió por la columna de piedra. 4 indicadores, pensó, diseminados por Roma hasta formar una cruz gigantesca. Cuando escudriñó los jeroglíficos del obelisco, se preguntó si habría una pista escondida en la simbología egipcia. Desechó al instante la idea. Los jeroglíficos eran muy anteriores a Verini y no se habían descifrado hasta el descubrimiento de la piedra de Rosetta. De todos modos, aventuró Landon, cabía la posibilidad de que Verini hubiera tallado un símbolo adicional, que hubiera pasado inadvertido ante todos los jeroglíficos. Landon entrevió un destello de esperanza, dio la vuelta a la fuente una vez más y estudió los 4 lados del obelisco. Tardó 2 minutos y cuando llegó al final de la última cara, perdió toda esperanza.
No había advertido nada peculiar en los jeroglíficos. Ningún ángel. Landon consultó su reloj. Eran las 11 en punto. No sabía si el tiempo volaba o se arrastraba. Imágenes de Victoria y el Assassin empezaron a remolinear en su mente. Mientras rodeaba la fuente, cada vez más frustrado, cansado hasta lo indecible, Landon nuevamente pensó que iba a derrumbarse. Echó la cabeza hacia atrás y se dispuso a lanzar un grito. El sonido murió en su garganta. Landon estaba mirando el extremo del obelisco. Antes había visto y descartado el objeto posado sobre él. Ahora, no obstante, le dejó desparalizado. No era un ángel, ni mucho menos. En realidad no había asimilado como parte de la fuente de Verini. Pensaba que era un ser vivo, un carroñero más de la ciudad, posado sobre una torre alta. Un pichón. Landon contempló el objeto, con la visión borrosa debido a la niebla. Era un pichón, ¿verdad? Veía con claridad la cabeza y el pico silueteados contra un trozo del cielo estrellado. Sin embargo, el ave no se había movido desde la llegada de Landon. Pese al ruido de la lucha, su postura era exactamente la misma de antes. Posada en la punta del obelisco, estaba encarada hacia el oeste. Landon hundió la mano en el agua y sacó un puñado de monedas. Las lanzó hacia donde estaba el pichón. Rebotaron cerca de la punta del obelisco de granito. El ave no se movió. Landon probó de nuevo. Esta vez, una de las monedas alcanzó la señal. Un débil sonido metálico resonó en la plaza. El maldito pichón era de Brongel. «Estás buscando un ángel, no un pichón», le recordó una voz. Pero era demasiado tarde. Landon había establecido la relación. Comprendió que el ave no era un pichón, era una paloma. Apenas consciente de sus actos, se dirigió chaporroteando hacia el centro de la fuente y empezó a escalar el monumento. A mitad de la base del obelisco, emergió de la niebla y vio con claridad la cabeza del ave. No cabía duda. Era una paloma. El color engañosamente oscuro del ave era el resultado de la contaminación de Roma, que había ensuciado el bronce original. Entonces captó el significado. Antes había visto un par de palomas en el panteón. Un par de palomas carecían de significado. Sin embargo, esta paloma estaba sola. La paloma solitaria es el símbolo pagano del ángel de la paz. La paloma sola, sí, la misma que embarazó a María. ¡Shh! La verdad casi impulsó a Landon hasta la punta del obelisco. Verini había elegido el símbolo pagano del ángel para poder disimularlo en una fuente pagana. Que ángeles guíen tu búsqueda. La paloma es un ángel. A Landon no se le ocurrió una base más elevada para el indicador final de los Illuminati que la punta de este obelisco. El ave estaba mirando al oeste. Landon intentó seguir su mirada, pero no podía prever por encima de los edificios. Subió un poco más. De repente, una cita de San Gregorio Nicianceno, doctor de la iglesia y patriarca de Constantinopla, le vino a la mente. Cuando el alma se esclarece, adopta la hermosa forma de una paloma. Landon continuó trepando hacia la paloma. Llegó a la plataforma sobre la cual se alzaba el obelisco, y ya no pudo subir más. En cuanto miró a su alrededor, se dio cuenta de que no era necesario. Toda Roma se extendía ante él. La panorámica era sorprendente. A su izquierda, los focos caóticos de las televisiones rodeaban la plaza de San Pedro. A su derecha, la cúpula humeante de Santa María de la Victoria. Delante de él, a lo lejos, la Piazza del Popolo. A sus espaldas, el cuarto y el último punto. Una cruz de obeliscos gigantesca. Landon, tembloroso, miró hacia la paloma. Se volvió cara a la dirección adecuada, y después dirigió la vista hacia el horizonte. Lo vio al instante, tan evidente, tan claro, tan engañosamente sencillo. Landon no podía creer que la guarida de los Illuminati hubiera permanecido oculta durante tantos años. Tuvo la impresión de que toda la ciudad se desvanecía cuando miró el monstruoso edificio de piedra que se alzaba al otro lado del río. Era uno de los más famosos de Roma. Se erguía a orillas del Tíber, contiguo en diagonal al Vaticano. La geometría del edificio era austera, un castillo circular en el interior de una fortaleza cuadrada. Y al otro lado de los muros, rodeando toda la estructura, un parque pentagonal. Afuera de una casa blanca también hay un chorro de esas cosas. Las antiguas murallas estaban iluminadas por suaves focos. En lo alto del castillo se veía un gigantesco ángel de bronce. El ángel señalaba con su espalda el centro exacto del castillo. Como si no fuera suficiente,
en dirección a la entrada principal del castillo, destacaba el famoso puente Sant'Angelo, una vía de acceso adornada con 12 ángeles altísimos tallados por el mismísimo Verini. Landon se dio cuenta de que la cruz de obeliscos de Verini indicaba la fortaleza con el estilo típico de los Illuminati. El brazo central de la cruz pasaba por el centro del puente del castillo, al cual dividía en 2 mitades iguales. Landon recuperó su chaqueta, manteniéndola alejada de su cuerpo mojado. Después subió al coche robado, pisó el acelerador y se alejó en la noche. Chinga tu madre, pinche vecino. Para que vean, pura calidad, güey. No se necesita ser el más caro, sino se necesita ser el más verga. Capítulo 106. El coche de Landon. Pero no me gusta cómo se ve la cinta, güey, la verdad. Ahí. Ya se ve más asteric. El coche de Landon atravesaba la ciudad atravesaba Roma a toda velocidad. Eran las 11:07 de la noche. Al acelerar en Lungotevere di Tordinona, paralelo al río, Landon vio que su destino se alzaba como una montaña a su derecha. Castel Sant'Angelo, el castillo del ángel. Sin previo aviso, apareció la desviación hacia el estrecho puente de Sant'Angelo. Landon pisó el freno y dio un volantazo. Lo hizo a tiempo, pero el puente estaba cerrado al tráfico. Patinó 3 metros y chocó contra una serie de pilares de cemento que bloqueaban el camino. Había olvidado que, con el fin de conservarlo, el puente era ahora zona peatonal. Landon, tembloroso, salió del coche abollado, arrepentido de no haber elegido otra ruta. Estaba helado, debido a su inmersión en la fuente. Se puso la chaqueta sobre la camisa empapada, agradecido por el forro doble. El folio del diagrama se conservaría seco. Cansado y dolorido, se dirigió corriendo a la fortaleza. A ambos lados del puente, como una escolta, le custodiaban ángeles de Verini, los cuales le guiaban hacia su destino final. Que ángeles guíen tu búsqueda. Daba la impresión de que el castillo aumentaba de altura a medida que avanzaba. Un pico inexpugnable más aterrador que el de San Pedro, Mientras se acercaba a la fortaleza, se desplegaba ante su vista la cumbre circular del castillo, donde se elevaba un ángel gigantesco que blandía una espada. El castillo parecía desierto. Landon sabía que, a lo largo de los siglos, el Vaticano había utilizado el edificio como tumba, fortaleza, escondrijo papal, prisión para los enemigos de la iglesia y museo. Por lo visto, el castillo albergaba también a otros inquilinos, los Illuminati, lo cual tenía un siniestro sentido. Aunque el castillo era propiedad del Vaticano, solo se utilizaba de una vez en cuando, y Verini se había encargado de dirigir numerosas obras de restauración. Se rumoreaba que el edificio estaba plagado de entradas disimuladas, pasadizos y cámaras secretas. Landon no dudaba que el ángel y el parque pentagonal también eran obra de Verini. Cuando llegó ante las gigantescas puertas dobles del castillo, las empujó con fuerza. No cedieron, como cabía de esperar. 2 aldabas de hierro colgaban a la altura de los ojos. Landon retrocedió, y su mirada ascendió por la muralla exterior. Estos baluartes habían resistido los asedios de bereberes y paganos y moros. Presintió que sus posibilidades de penetrar en la fortaleza eran escasas. «Victoria», pensó Landon, «¿estás ahí?» Landon corrió alrededor del muro exterior. Tiene que haber otra entrada. Después de rodear el segundo baluarte en dirección oeste, llegó sin aliento a un pequeño aparcamiento situado frente al Lungotevere di Angelo. Encontró en este museo una segunda entrada, una especie de puente levadizo subido y cerrado. Landon miró hacia arriba. Las únicas luces del castillo eran los focos que iluminaban la fachada. Todas las ventanas diminutas estaban oscuras. La mirada de Landon ascendió un poco más. En el punto más alto de la torre central, a 30 metros de altura, justo debajo de la espada del ángel, sobresalió un balcón. Daba la impresión de que el parapeto brillaba un poco, como si la habitación estuviera iluminada con antorchas. Landon tembló de repente. ¿Una sombra? Esperó. Después volvió a verla. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. «Hay alguien allá arriba». «¡Victoria!», gritó, incapaz de contenerse, pero el fragor del Tíber ahogó su voz. Caminó en círculo, mientras se preguntaba dónde estaba la guardia suiza. ¿Acaso no habían oído su mensaje? Un camión de una televisión estaba estacionado al otro lado del aparcamiento. Landon corrió hacia él. Un hombre barrigudo, con auriculares,
con auriculares, estaba sentado en la cabina, manipulando palancas. Landon llamó con los nudillos en el costado de la camioneta. El hombre pegó un bote, vio las ropas mojadas de Landon y se quitó los auriculares. «¿Qué pasa, tío?», preguntó con acento australiano. «Necesito que me prestes tu teléfono». Landon estaba fuera de sí. El hombre se encogió de hombros. «No hay tono de marcar. He estado probando toda la noche. Las líneas están saturadas». Landon maldijo en voz alta. «¿Has visto entrar a alguien?». Señaló hacia el puente levadizo. «Ya lo creo. Una furgoneta negra ha estado entrando y saliendo toda la noche». Landon se le hizo un nudo en la boca del estómago. «Bastardo afortunado», dijo el australiano echando un vistazo a lo alto de la torre. Después frunció el ceño en dirección al Vaticano, parcialmente tapado desde donde estaban. «Apuesto que la vista desde allí arriba es perfecta. No pude abrirme paso entre el tráfico que iba a San Pedro, de modo que estoy rodando desde aquí». Landon no estaba escuchando, sino barajando alternativas. «¿Crees que este buen samaritano de la 11ª hora es real?», preguntó el australiano. Landon se volvió. «¿Cómo? ¿No te has enterado? El capitán de la Guardia Suiza recibió una llamada de alguien que afirma poseer información de primera mano. El tipo está a punto de llegar en avión. Solo sé que si salva la situación, los índices de audiencia subirán como la espuma». El hombre rió. Landon se sintió confuso de repente. Un buen samaritano que venía a prestar su ayuda. ¿Sabía esa persona dónde estaba la antimateria? En tal caso, ¿por qué no se lo decía a la Guardia Suiza? ¿Por qué venía en persona? Se le antojó extraño, pero no tenía tiempo para pensar en ello. Dijo el australiano al tiempo que examinaba a Landon con más detenimiento. ¿No eres tú el tío que vi en la tele? ¿El que intentó salvar al cardenal en la plaza de San Pedro? Landon no contestó. Sus ojos se habían clavado de repente en un aparato que destacaba sobre el techo del camión. Una antena para emisión y recepción vía satélite, fijada al extremo de un brazo telescópico. Landon miró al castillo de nuevo. La muralla exterior medía unos 15 metros de altura. La fortaleza interior era todavía más alta. Una disposición defensiva de capas. Desde aquí, la cúspide era imposiblemente alta. Pero si podía salvar la primera muralla. Landon se volvió hacia el periodista y señaló el brazo telescópico de la antena. ¿Cuánta altura alcanza eso? El hombre parecía confuso. Unos 15 metros. ¿Por qué? Mueve el camión. Aparca al lado de la muralla. Necesito ayuda. ¿De qué estás hablando? Landon se lo explicó. El australiano no se lo podía creer. ¿Estás loco? Ese aparato telescópico cuesta $200,000. No es una escalerilla. ¿Quieres índices de audiencia? Tengo una información que te alegrará el día. Landon estaba desesperado. Una información valorada en 200 de los grandes. Landon le dijo lo que le revelaría a cambio del favor. 1 minuto y medio después, Robert Landon colgaba del extremo del brazo telescópico, agitado por la brisa a 15 metros del suelo. Se abrazó al primer baluarte, se hizo sobre la muralla y saltó sobre el bastión inferior del castillo. «¡Cumple tu trato!», gritó el australiano. «¿Dónde está este tipo?». Landon se sintió culpable por revelar aquella información, pero un trato era un trato. Además, era muy probable de que el assassin llamara a la prensa. «Piazza Navona», gritó Landon. «En la fuente». El australiano bajó la antena y salió a toda marcha tras la exclusiva de su vida. En una cámara de piedra que dominaba la ciudad, el assassin se quitó las botas empapadas y se vendó el dedo herido. Sentía dolor, pero no tanto como para no poder gozar. Se volvió hacia su presa. Estaba en un rincón de la estancia, tendida sobre un rudimentario diván, con las manos atadas a la espalda y amordazada. El assassin avanzó hacia ella. Ya se había despertado. Esto le complació. Ante su sorpresa, en lugar de miedo, vio fuego en sus ojos. Ya vendrá el miedo. Capítulo 107. Robert Landon rodeó el baluarte exterior del castillo, agradecido por la luz de los focos. Mientras corría junto a la muralla, vio el patio, que se le antojó un museo de las antiguas guerras, catapultas, pilas de balas de cañón de mármol y un arsenal de temibles artilugios. Algunas secciones del castillo estaban abiertas a los turistas durante el día, y el patio había sido restaurado hasta recuperar parte de su aspecto original. La mirada de Landon atravesó el patio y se detuvo en el núcleo central de la fortaleza, que se elevaba a 32 metros hasta el Ángel de Bronce. El balcón de lo alto estaba iluminado desde dentro. Landon quiso gritar,
pero se contuvo. Tendría que encontrar una manera de entrar. Consultó su reloj. Las 11:12. Bajó al patio por la rampa de piedra pegada en la pared. Corrió entre las sombras, dando la vuelta a la fortaleza en el sentido de las agujas del reloj. Pasó junto a 3 pórticos, pero todos estaban cerrados. ¿Cómo había entrado el assassin? Landon continuó. Dejó atrás 2 entradas modernas, pero ambas estaban cerradas desde fuera. Aquí no es. Siguió corriendo. Landon había dado la vuelta a casi todo el edificio, cuando vio un sendero de grava que cruzaba el patio delante de él. En un extremo, en el muro exterior del castillo, vio la parte posterior del puente, levadizo, subido que conducía fuera. En el otro extremo, el sendero el sendero desaparecía. En el interior de la fortaleza, daba la impresión de que entraba en una especie de túnel que conducía al núcleo central. Il Traforo. Landon había leído acerca de este tráforo del castillo, una gigantesca rampa de caracol que ascendía hasta lo alto de la torre, utilizada por los jefes militares para bajar a caballo con rapidez. El assassin había subido en coche. La puerta que permitía el acceso al túnel estaba abierta, lo cual le permitió entrar. Se sintió casi jubiloso cuando corrió hacia el túnel, pero al llegar a la abertura su alegría se desvaneció. El túnel descendía. Por lo visto, esta sección del tráforo bajaba a las mazmorras. Landon vaciló y miró de nuevo el balcón. Habría podido jurar que había percibido movimiento. «¡Decídete!». Sin más opciones, se internó en el túnel. En lo alto, el assassin estaba junto a su presa. Pasó una mano sobre su brazo. Su piel era como crema. La impaciencia por explorar sus tesoros corporales era embriagadora. ¿De cuántas formas podría violarla? El assassin sabía que se merecía esta mujer. Había servido bien a Jano. Era botín de guerra. Y cuando hubiera terminado con ella, la bajaría del diván y la obligaría a ponerse de rodillas. Le serviría de nuevo la sumisión definitiva. Después, en el momento del orgasmo, le rebanaría el pescuezo. Giyat Asa-Adag lo llamaban, el placer supremo. A continuación, vanagloriándose, saldría al balcón y saborearía la culminación del triunfo de los Illuminati, una venganza deseada durante muchísimo tiempo. ¿Será? ¿O será la iglesia? Más bien serán los Illuminatis lo que los republicanos son a los demócratas. Piénsalo. El túnel se iba oscureciendo. Landon descendió. Después de una vuelta completa, la luz casi había desaparecido. El túnel se niveló y Landon aminoró el paso, pues juzgó por el eco de sus pisadas que había entrado en una cámara más grande. Ante él, vio destellos de luz, reflejos confusos en el resplandor ambiental. Avanzó con la mano extendida. Encontró superficies lisas, cromo y vidrio. Era un vehículo. Palpó la superficie. Encontró una puerta y la abrió. La luz del interior se encendió. Retrocedió y reconoció la furgoneta negra al instante. Experimentó una oleada de odio. Miró un momento, entró y buscó en el suelo, con la esperanza de localizar un arma que sustituyera a la que había perdido en la fuente. No vio ninguna. Sí que encontró, en cambio, el móvil de Victoria. Estaba roto e inutilizado. Su visión le embargó de temor. Rezó para que no fuera demasiado tarde. Encendió los faros de la furgoneta. Sombras ásperas se materializaron a su alrededor. Landon supuso que la estancia había sido utilizada en otro tiempo como caballerizas y depósito de munición. También era un callejón sin salida. Me he equivocado de camino. Desesperado, bajó de la furgoneta y examinó las paredes que le rodeaban. No había puertas ni cancelas. Pensó en el ángel apostado sobre la entrada del túnel y se preguntó si era una coincidencia. No, pensó en las palabras del asesino en la fuente. Ella está en la iglesia de la iluminación, aguardando mi retorno. Landon había llegado demasiado lejos para flaquear ahora. Su corazón latía con fuerza. La frustración y el odio empezaban a hacer mella en sus sentidos. Cuando vio la sangre en el suelo, su primer pensamiento fue para Victoria, pero al examinar las manchas, se dio cuenta que eran pisadas mezcladas con sangre. Las zancadas eran largas. La sangre solo aparecía en el pie izquierdo. El assassin. Landon siguió las huellas hasta una esquina de la estancia, mientras su sombra alargada se iba haciendo más tenue. A cada paso que daba se sentía más desconcertado. Daba la impresión de que las huellas de sangre se internaban en la esquina de la sala, para luego desaparecer. Cuando Landon llegó a la esquina,
No dio crédito a sus ojos. El bloque de granito de suelo no era un cuadrado como los demás. Estaba mirando otro indicador. El bloque estaba tallado en forma de pentágono perfecto, con una punta señalando la esquina, oculta ingeniosamente por paredes superpuestas. Una estrecha rendija, practicada en la piedra, servía de salida. Landon pasó. Se encontró con un pasadizo. Delante de él vio los restos de una barrera de madera que en otros tiempos habría bloqueado ese túnel. Más allá había luz. Landon echó a correr. Saltó sobre la madera y se dirigió hacia la luz. El pasadizo se abría a una cámara más amplia. La luz de una solitaria antorcha adosada a la pared parpadeaba. Landon se hallaba en una parte del castillo que carecía de electricidad, una parte que no veían los turistas. La estancia debía de ser aterradora a plena luz del día, pero la antorcha conseguía acentuar aún más su aspecto siniestro. La prigione. Había una decena de diminutas celdas. La humedad había dado buena cuenta de la mayoría de barrotes de hierro. Sin embargo, una de las celdas más grandes seguía intacta, y Landon vio en el suelo algo que estuvo a punto de paralizar su corazón. Sotanas negras y fajines rojos. Aquí era donde había retenido a los cardenales. ¿Qué se siente, perros? Cerca de la celda había una puerta de hierro en la pared. La puerta estaba entreabierta, y Landon vio al otro lado una especie de pasadizo. Corrió hacia él, pero se detuvo antes de llegar. El rastro de la sangre no se internaba en el pasadizo. Cuando Landon vio las palabras talladas sobre la arcada, comprendió por qué. Il Passetto. Se quedó de una pieza. Había oído hablar de ese túnel muchas veces, pero nunca había sabido dónde estaba la entrada. Il Passetto, el pequeño pasadizo. Era un estrecho túnel de 1,5 kilómetros a lo largo, construido entre el castillo de San Angelo y el Vaticano. Había sido utilizado por más de un papa para escapar durante los asedios sufridos por el Vaticano, así como por varios otros papas menos devotos para visitar en secreto a sus amantes o presenciar la tortura de sus enemigos. En la actualidad, se suponía que ambas entradas estaban cerradas con cerraduras inexpugnables, cuyas llaves se hallaban guardadas en una cripta del Vaticano. De pronto, Landon temió saber cómo habían entrado y salido del Vaticano los Illuminati. Se preguntó quién de adentro había traicionado a la iglesia y facilitado las llaves a los Illuminati. ¿Olivetti? ¿Un miembro de la Guardia Suiza? De todas formas, ya no importa. Las manchas de sangre en el suelo conducían al extremo opuesto de la prisión. Landon siguió el rastro. Una puerta oxidada estaba cubierta de cadenas. Habían quitado el cerrojo y la puerta se hallaba entreabierta. Al otro lado había una escalera de caracol que ascendía. En el suelo había también un bloque en forma de pentágono. Landon contempló el bloque y se preguntó si el propio Verini había sujetado el cincel que le había dado forma. La arcada estaba adornada con un diminuto querubín tallado. Aquí era. ¿El rastro del querubín? Ah, no. El rastro de sangre subía por la escalera. Antes de empezar el ascenso, Landon pensó que necesitaba un arma, lo que fuera. Encontró un fragmento de barrote de hierro que mediría 1 metro en una de las celdas. El extremo estaba afilado y astillado. Aunque absurdamente pesado, era lo único que tenía a mano. Confió en que el elemento sorpresa, combinado con la herida del assassin, bastaría para concederle ventaja. Sobre todo, confiaba en no llegar demasiado tarde. Un pisotón en ese pie herido y un chingadazo en la herida que traía en el brazo, güey, y ya. O sea... Perdón. La escalera era muy empinada. Landon subió, atento a cualquier sonido, pero no oyó nada. A medida que ascendía, la oscuridad aumentaba. Por fin, se encontró en una negrura total, con una mano apoyada en la pared. Imaginó el fantasma de Galileo subiendo esta misma escalera, ansioso por compartir sus visiones celestiales con otros hombres de ciencia y fe. Landon aún estaba sorprendido por el emplazamiento de la guarida. La sala de reuniones de los Illuminati se hallaba en un edificio perteneciente al Vaticano. No cabía duda de que, mientras los guardias del Vaticano registraban sótanos y casas de científicos conocidos, los Illuminati se reunían aquí, ante las mismísimas narices del Vaticano. De repente, se le antojó perfecto. Verini, como arquitecto encargado de las reformas de este lugar, gozaría de acceso ilimitado al edificio. Lo remodelaría siguiendo su propio dictado, sin que nadie hiciera preguntas. ¿Cuántas entradas secretas habría añadido? ¿Cuántos sutiles adornos señalarían el camino? La iglesia de la iluminación. Landon sabía que estaba cerca. Cuando la escalera empezó a estrecharse, sintió que el pasaje se cerraba a su alrededor. Las sombras de la historia susurraban en la oscuridad.
pero siguió adelante. Cuando vio el rayo de luz horizontal ante él, reparó a que estaba a pocos peldaños de un rellano, donde la luz de una antorcha se filtraba por debajo de una puerta. Subió en silencio. No tenía ni idea de en qué parte del castillo se encontraba, pero sabía que había subido lo bastante para estar cerca de la cumbre. Recreó en su mente el gigantesco ángel que coronaba el castillo con la sospecha de que se erguía sobre su cabeza. «Cuida de mí, ángel», pensó, y aferró el barrote con más fuerza. Después, con sigilo, tanteó en busca de la puerta. ¿Y qué dijiste, pinche Barbitas? ¿Aquí lo va a cortar? Pues no. A Vittoria le dolían los brazos. Cuando había despertado por primera vez y los descubrió atados a la espalda, pensó que podría relajarse y soltarse, pero el tiempo se había agotado. La bestia había regresado. Estaba de pie a su lado, el pecho desnudo y poderoso, cubierto de cicatrices que hablaban de otras tantas batallas. Sus ojos parecían dos rendijas negras cuando examinaron su cuerpo. Vittoria presintió que estaba imaginando lo que le iba a hacer. Poco a poco, como para burlarse de ella, el asesino se quitó el cinturón mojado y lo dejó caer al suelo. Vittoria experimentó una oleada de horror y de odio. Cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, el asesino empuñaba una navaja de muelle. La abrió con un chasquido delante de su cara. La joven vio su reflejo en la hoja de acero. El asesino dio la vuelta a la navaja y la pasó sobre el estómago de la joven. El metal helado le produjo escalofríos. Con una mirada desdeñosa, el asesino deslizó la hoja debajo de la cintura de los shorts. Vittoria respiró hondo. La hoja iba bajando lenta, peligrosamente. Después, el hombre se inclinó hacia adelante y su aliento cálido susurró en el oído de Vittoria. «Esta hoja arrancó el ojo de tu padre». Vittoria supo que en aquel momento era capaz de matar. El asesino dio la vuelta a la navaja de nuevo y empezó a cortar la tela de los shorts hacia arriba. De pronto, paró y levantó la vista. Había alguien en la habitación. «Aléjese de ella», gruñó una voz profunda desde la puerta. Vittoria no podía ver quién estaba hablando, pero reconoció la voz. «Robert, está vivo». El asesino le miró como si hubiera visto un fantasma. «Señor Landon, debe tener un ángel de la guardia». Si Landon hubiera sido mexicano, güey, y hubiera visto un vato, güey, del doble de su tamaño, que ya le puso en su madre una vez, güey, con una navaja en los shorts de su ruca, y hubiera traído un tubo en la cabeza, güey. Hubiera traído un tubo en las manos. Le hubiera dado un pinche tubazo en la cabeza que le hubiera reseteado las ideas a ese asesino, güey. Y ahí es porque no hay de estas historias de terror y de suspenso en México. Capítulo 108. Landon tardó una fracción de segundo en darse cuenta de que estaba pisando terreno sagrado. Los adornos de la habitación oblonga, aunque viejos y descoloridos, contenían toda clase de símbolos y simbologías. Baldosas en forma de pentágono, frescos de planetas, palomas, pirámides. La iglesia de la iluminación, sencilla y pura, había llegado. Delante de él, de espaldas al balcón, se erguía el asesino. Tenía el pecho desnudo y se cernía como un buitre sobre Vittoria, que pese a estar atada, se encontraba con vida. Landon sintió que una oleada de aliento le invadía. Por un instante, sus ojos se encontraron y un torrente de emociones fluyó. Gratitud, desesperación y pesar. «Así que volvemos a encontrarnos», dijo el asesino. Miró el barrote de hierro que sostenía Landon y lanzó una carcajada. «¿Y ahora viene a buscarme con eso? Desátela». El asesino acercó la navaja a la garganta de Vittoria. «La mataré». Landon no albergaba la menor duda de que era capaz de hacerlo. Se obligó a hablar con calma. Imagino que ella lo aceptaría con gusto, teniendo en cuenta la alternativa. El asesino respondió al insulto con una sonrisa. «Tiene usted razón. Ella tiene mucho que ofrecer. Sería un desperdicio». Landon avanzó y apuntó el extremo astillado del barrote hacia el asesino. El corte de la mano le dolía bastante. «Suéltela». Güey, el vato no se culió con una pistola y lo quieres espantar con un tubo, por el amor de Dios. Por un momento, dio la impresión de que el asesino consideraba la posibilidad. Exhaló un suspiro y dejó caer los hombros. Era un claro movimiento de rendición. Pero en el mismo instante su brazo hizo un movimiento rápido e inesperado, y un cuchillo cruzó el aire en dirección al pecho de Landon. Ya fuera por instinto o agotamiento, las rodillas de Landon se doblaron en aquel momento de forma que el cuchillo pasó rozándole la oreja izquierda y cayó al suelo con un ruido metálico. Esto no pareció preocupar al asesino.
Sonrió a Landon, que estaba de rodillas, sujetando el barrote metálico. El asesino se alejó de Victoria y avanzó hacia Landon como un león al acecho. Cuando éste se puso de pie y alzó el barrote, sintió que el jersey y los pantalones mojados se convertían de repente en un engorro. El assassin, semidesnudo, parecía moverse con mucha rapidez, y por lo visto la herida del pie no le molestaba. Landon presintió que este hombre estaba acostumbrado al dolor. Por primera vez en su vida, conoció el deseo de empuñar una pistola muy grande. El assassin se movía despacio, como si disfrutara, en dirección al cuchillo caído en el suelo. Landon le cortó el paso. Entonces el asesino intentó regresar a donde estaba Victoria. De nuevo, Landon se interpuso en su camino. «No hay tiempo», improvisó Landon. «Dígame dónde está el contenedor. El Vaticano pagará más de lo que los Illuminati podrán reunir jamás». «Qué ingenuo es usted». Landon atacó con el barrote. El assassin lo esquivó. Landon rodeó un banco con el arma sujeta ante él, empuñando en el acorralar al assassin en una habitación oval. «Esta maldita habitación no tiene esquinas». Cosa rara, el assassin no parecía interesado en atacar o huir. Estaba siguiéndole la corriente a Landon, esperando. ¿Esperando qué? El hombre seguía desplazándose, un maestro en adaptar la posición más conveniente. Era como una partida de ajedrez interminable. El arma empezaba a pesarle a Landon. Y de repente supo que estaba esperando. ¿Qué estaba esperando el assassin? Me está cansando. La táctica funcionaba. Una oleada de cansancio se apoderó de él. La adrenalina sola no bastaba para mantenerle vigilante. Sabía que debía moverse. Como si leyera la mente de Landon, el assassin cambió de posición una vez más. Dio la impresión de que estaba conduciéndole hacia una mesa situada en el centro de la habitación. Landon sabía que había algo sobre la mesa. Algo brillaba a la luz de la antorcha. Un arma. Mantuvo los ojos clavados en el assassin y se acercó a la mesa. Cuando el asesino dirigió una larga y cándida mirada a la mesa, Landon intentó no morder el evidente anzuelo, pero el instinto se impuso. Lanzó una mirada. El daño ya estaba hecho. No era un arma. Lo que vio le fascinó. Sobre la mesa descansaba un cofre de cobre rudimentario, incrustado en una antigua incrustado en una antigua patina. El cofre era pentagonal. La tapa estaba abierta. Había 5 hierros de marcar dentro de 5 compartimientos acolchados, 5 largas herramientas repujadas con robustos mangos de madera. A Landon no le cupo ninguna duda de lo que le decían. Illuminati, aire, fuego, agua y tierra. Landon echó la cabeza hacia atrás, temeroso de que el assassin se precipitara sobre él. No lo hizo. El hombre estaba esperando, deleitado con el juego. Landon luchó por recuperar su concentración. Clavó los ojos en su enemigo y le amenazó con la barra, pero la imagen del cofre seguía clavada en su mente. Aunque las marcas en sí ya eran fascinantes, objetos en cuya existencia creían pocos estudiosos de los Illuminati, Landon reparó de repente que había algo más en el cofre que le intrigaba. Cuando el assassin se movió de nuevo, Landon lanzó otra mirada hacia la mesa. Dios mío. En el cofre, los 5 hierros estaban guardados en compartimientos que seguían el contorno del borde exterior. Pero en el centro había otro compartimento. Estaba vacío, pero no cabía duda de que en su función era albergar otro hierro. Un hierro mucho más grande que lo demás. Perfectamente cuadrado. El ataque fue rapidísimo. El assassin se lanzó hacia él como un ave de presa. Landon, cuya concentración había sido hábilmente desviada, intentó defenderse, pero el barrote pesaba como un tronco de árbol en sus manos. Golpeó con excesiva lentitud. El asesino esquivó el envite. Cuando Landon intentó echar hacia atrás el barrote, el assassin se apoderó de él. Los hombres lucharon. Landon sintió que le arrebataban el barrote, y un dolor lacerante quemó su palma. Un instante después estaba mirando el extremo astillado del barrote. El cazador, cazado. Tenía la sensación de haber sido arrollado por un ciclón. El assassin sonriente estaba acorralando a Landon contra la pared. Como dice el dicho, se burló. Algo acerca de la curiosidad. Y el gato. Landon apenas podía concentrarse. Maldijo su descuido cuando el assassin avanzó. Nada tenía lógica. Una sexta marca de los Illuminati. Nunca he leído nada sobre una sexta marca de los Illuminati, soltó frustrado. Yo creo que sí. El asesino lanzó una risita, sin dejar de acosar a Landon. Este estaba desorientado. No había leído nada.
Había 5 marcas de los Illuminati. Retrocedió mientras examinaba la habitación en busca de un arma. Una unión perfecta de los elementos antiguos, dijo el assassin. La marca final es la más brillante de todas. Temo que nunca la verá, sin embargo. Landon presintió que, dentro de un momento, ya no vería nada. Siguió reculando. ¿Y usted se ha visto esta marca final?, preguntó Landon con el fin de ganar tiempo. Tal vez algún día me concedan el honor, cuando demuestre que lo merezco. Atacó de nuevo, como si disfrutara el juego. Landon se echó hacia atrás. Tenía la sensación de que el assassin le estaba dirigiendo hacia un destino invisible. ¿Dónde? Landon no podía permitirse el lujo de mirar hacia atrás. La marca, dijo. ¿Dónde está? Aquí no. Por lo visto, Jano es quien la custodia. ¿Jano? Landon no reconoció el nombre. El líder de los Illuminati. Llegará dentro de poco. ¿El líder de los Illuminati va a venir aquí? Para realizar la última marca con un hierro candente. Landon dirigió una mirada a Victoria. Aparentaba una serenidad extraña, con los ojos cerrados al mundo que la rodeaba. Respiraba con lentitud, profundamente. Ella era la víctima final. ¿Era él? «¡Cuánta presunción!», dijo con desdén el assassin, mirando a los ojos de Landon. «Ustedes dos no son nada. Morirán, por supuesto, no le quepa duda. Pero la víctima final de la que hablo es un enemigo muy peligroso». Landon intentó descifrar las palabras del assassin. Un enemigo peligroso. Los 4 cardenales más importantes habían muerto. El Papa había muerto. Los Illuminati habían acabado con todos. Landon encontró la respuesta en el vacío de los ojos del assassin. El Camarlengo. El Camarlengo Venteresca era la única persona que se había convertido en un faro de esperanza para el mundo en esta difícil situación. Él había hecho más por condenar a los Illuminati esta noche que décadas de teóricos de las conspiraciones. Al parecer, pagaría el precio. Era el último objetivo de los Illuminati. «Nunca conseguirá matarle», le retó Landon. «No seré yo», contestó el assassin, a tiempo que obligaba a Landon a retroceder más. «Jano se ha reservado el honor». «El líder de los Illuminati pretende marcar al Camarlengo». «El poder tiene sus privilegios. Nadie podría entrar ahora en el Vaticano». El assassin le miró con expresión jactanciosa. «No, a menos que tuviera una cita». Landon se quedó perplejo. La única visita a la que se esperaba en el Vaticano era ahora a la persona a la que la prensa llamaba el buen samaritano de la 11ª hora. La persona que, según Rocher, poseía información capaz de salvar. Landon dejó de pensar. ¡Santo Dios! El assassin sonrió, complacido por el descubrimiento que acababa de realizar Landon. Yo también me preguntaba cómo conseguiría entrar Jano. Después, en la furgoneta, escuché la radio. Un informe sobre el buen samaritano de la 11ª hora. Sonrió. El Vaticano recibirá a Jano con los brazos abiertos. Landon casi tropezó. Jano es el samaritano. Era un engaño impensable. Una escolta real acompañaría al líder de los Illuminati a los aposentos del Camarlengo. Pero, ¿cómo engañaría Jano a Rocher? ¿O Rocher también estaba implicado? Landon sintió un escalofrío. Desde que había estado a punto de parecer por asfixia en los archivos secretos, Landon no había confiado por completo en Rocher. El assassin atacó de repente y rozó el costado de Landon. Este saltó hacia atrás, furioso. «Jano nunca saldrá vivo». El assassin se encogió de hombros. «Vale la pena morir por algunas causas». Landon intuyó que el asesino hablaba en serio. ¿Jano acudía al Vaticano en una misión suicida? ¿Una cuestión de honor? Por un instante la mente de Landon abarcó todo el aterrador ciclo. El complot de los Illuminati había trazado un círculo. El sacerdote, a quien los Illuminati habían aupado sin querer al poder cuando asesinaron al Papa, se había revelado un formidable adversario. En un acto final de desafío, el líder de los Illuminati le destruiría. De repente, Landon sintió que la pared que tenía detrás desaparecía. Notó una ráfaga de aire frío y se tambaleó hacia atrás. El balcón. Comprendió ahora las intenciones del assassin. Intuyó al instante el precipicio que había detrás. Una caída de 30 metros hacia el patio. Lo había visto al entrar. El assassin no perdió el tiempo, se lanzó hacia él. La lanza improvisada apuntaba al abdomen de Landon. Este saltó hacia atrás y la punta del borrote solo le rascó la camisa. De nuevo, la vio volar hacia él. Retrocedió un poco más y notó la balaustrada justo detrás. Convencido de que la siguiente embestidura le mataría, intentó algo absurdo. Extendió la mano y agarró el barrote. Sintió una llamarada de dolor en la palma, pero no se arredró.
Lucharon un momento cara a cara, y Landon notó el aliento fétido del asesino. El barrote empezó a resbalar. El hombre era demasiado fuerte. En un acto final de desesperación, Landon estiró una pierna con la intención de pisotear el pie herido de su enemigo. Pero este era un profesional y se movió para evitarlo. Landon había jugado su última carta y sabía que había perdido la mano. El asesino lanzó los brazos hacia adelante con violencia y Landon salió proyectado contra la barandilla. Luego sujetó el barrote en horizontal y lo apretó contra el pecho del historiador. La espalda de este se arqueó sobre el abismo. ¡Masahamalá!, se burló el asesino. Adiós. Con una mirada de crueldad, el asesino dio un empujón final. El centro de gravedad de Landon se desplazó y sus pies perdieron el contacto en el suelo. Con una única esperanza de sobrevivir, se agarró a la barandilla al volar por encima. Su mano izquierda resbaló, pero la derecha se cerró sobre el metal. Terminó colgando cabeza abajo por las piernas y una mano. El asesino alzó el barrote sobre su cabeza, dispuesto a descargarlo. Cuando estaba a punto de propinarle el golpe, Landon vio una visión. Tal vez era la inminencia de la muerte o el simple terror ciego, pero en aquel momento creyó distinguir un aura luminosa alrededor del asesino, un resplandor que parecía surgido de la nada detrás de él, como una bola de fuego que se acercara a toda velocidad. El asesino dejó caer el barrote y lanzó un grito de dolor. El barrote cayó al abismo. El asesino dio la media vuelta y Landon vio una enorme quemadura en la espalda de su contrincante. Landon se izó y vio a Victoria, que plantaba cara al asesino con ojos fieros. La joven movió una antorcha delante de ella, la venganza pintada en su cara iluminada por las llamas. Landon ignoraba cómo se había desatado, pero tampoco le importaba. Empezó a trepar por encima de la barandilla. La batalla se anunciaba breve. El asesino era un rival mortífero. Se precipitó hacia Victoria con un grito de rabia. La joven intentó esquivarle, pero el hombre se apoderó de la antorcha y forcejeó para arrebatársela. Landon no esperó. Saltó de la balaustrada y propinó un fuerte puñetazo en la comadura de la espalda. Dio la impresión de que el chillido resonó en todo el Vaticano. El asesino se quedó petrificado un momento, con la espalda arqueada de dolor. Soltó la antorcha, y Victoria la clavó en su cara. Se oyó un siseo de carne quemada cuando su ojo izquierdo chisporroteó. El hombre volvió a chirriar y se llevó las manos a la cara. Ojo por ojo, siseó Victoria. Esta vez hizo girar la antorcha como un bate y cuando golpeó el hombre, fue a parar contra la barandilla. Landon y Victoria se abalanzaron sobre él al mismo tiempo y lo empujaron. El asesino se precipitó a la noche. No chilló, solo se oyó el impacto del cuerpo cuando aterrizó sobre una pila de balas de cañón. Landon se volvió y miró a Victoria, perplejo. De su abdomen y hombro colgaban cuerdas. Sus ojos ardían como el infierno. Houdini sabía yoga. Capítulo 109. En el interín, en la plaza de San Pedro, la muralla de guardias suizos gritaba órdenes y se desplegaba, con la intención de contener a la multitud a una distancia prudente. Era inútil. La muchedumbre era demasiado densa, y parecía mucho más interesada en el inminente fin del Vaticano que en su propia seguridad. Las gigantescas pantallas de televisión estaban transmitiendo la cuenta atrás en directo del contenedor de antimateria, desde el monitor de seguridad de la Guardia Suiza, cortesía del Camarlengo. Por desgracia, dicha imagen no ayudaba a desplazar a las masas. Por lo visto, la gente congregada en la plaza contemplaba la diminuta gota de líquido suspendida en el contenedor, convencida de que no era tan amenazadora como vaticinaban. Además, veían la cuenta atrás. Ahora faltaban algo menos de 45 minutos para la explosión. Había mucho tiempo para seguir mirando. No obstante, los guardias suizos se mostraban de acuerdo en que la valiente decisión del Camarlengo de contar al mundo la verdad, para luego proporcionar a la prensa pruebas gráficas de la traición de los Illuminati, había sido una sabia maniobra. Los Illuminati debían de haber supuesto que el Vaticano actuaría con su habitual reticencia a admitir la adversidad. Esa noche no. El Camarlengo Carlo Venteresca había demostrado ser un enemigo a tener en cuenta. Pam, 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 pam. Sí, pues no llegas a ser primer gato del Papa siendo pendejo, ¿no? O sea, la neta, aceptémoslo. O sea, es un cargo bastante complejo, güey. O sea, uno piensa que los asistentes nada más les traen el café y les lavan la ropa, pero no, güey. O sea, son los que se encargan de todo lo sucio y puerco del puesto. Ahora, imagínate, güey, cuánta mierda y suciedad puede tener
el sagrado pontífice. Chinga tu madre cada vez que respires, perro. En la Capilla Sixtina, el cardenal Mortati se estaba impacientando. Pasaban de las 11:15, y muchos cardenales continuaban rezando, pero otros se habían apretujado alrededor de la salida, claramente inquietos por la hora. Algunos empezaron a golpear la puerta con los puños. En el pasillo, el teniente Chartrand oyó los golpes sin saber qué hacer. Consultó su reloj. Era la hora. El capitán Rocher le había dado órdenes estrictas de no dejar salir a los cardenales hasta que él lo dijera. Los golpes aumentaron de intensidad, y Chartrand experimentó una oleada de inquietud. Se preguntó si el capitán se habría olvidado de las circunstancias de los cardenales. El comportamiento del capitán había sido muy errático desde la misteriosa llamada telefónica. Chartrand sacó el walkie-talkie. «Capitán, soy Chartrand. Pasa de la hora. Abro de las puertas de la Capilla Sixtina. Las puertas han de seguir cerradas. Creo que ya di esa orden». «Sí, señor, pero es que nuestro invitado no tardará en llegar. Llévese unos cuantos hombres y vigile la puerta del despacho del Papa. El camarlengo no ha de salir». «Perdón, señor. ¿Qué es lo que no ha comprendido, teniente?» «Nada, señor. Ya voy». En el despacho del Papa, el camarlengo contemplaba el fuego mientras meditaba. «Dame fuerza, señor. Haz un milagro». Removió las brasas y se preguntó si sobreviviría a esta noche. ¡Pum! Y con esto le vamos a dejar de hoy, chulo, chula. Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Y es que el suspenso y la intriga me gustan, güey. Y no creas, para mí es muy fácil, porque yo me siento a leerlo al ratito o mañana. Pero tú, mi queridísimo escucha, te doy las gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Te doy las gracias a ti por ser como eres y por darme a mí otra de las muchas cosas de las que nunca voy a hablar con nadie. Gracias por venir. Los quiero mucho, de verdad. Chido.